Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a centrarnos en un caso que ha generado un intenso debate en Colombia, la absolución de Santiago Uribe Vélez, Y sí, un caso complejo. hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como recordaréis, Santiago Uribe Vélez fue acusado de tener vínculos con el grupo paramilitar, los 12 Apóstoles, concretamente por los delitos de homicidio agravado, y concierto para alinquir este caso ha pasado por un largo proceso judicial Sí. de 14 años con 4 años de deliberación para llegar al veredicto final. Y lo que lo hace aún más complejo es que esta decisión está siendo apelada, preparados para profundizar. Totalmente preparados. Lo que hace este caso tan intrigante es la maraña de perspectivas y controversias que lo rodean. Es esencial entender las complejidades y los matices para poder formarse una opinión informada. Empecemos por el principio con la historia del caso. Las primeras acusaciones contra Santiago Uribe Vélez se remontan a 1995, pero la investigación se reabrió en 2010 a raíz del testimonio de un ex policía. Ajá, el ex policía Juan Carlos Meneses, ¿verdad? Exacto. Su testimonio fue crucial para la reapertura del caso, ¿no? Exactamente. Meneses afirmó tener pruebas de la participación de Santiago Uribe Vélez en los dos Apóstoles y señaló que la finca de Uribe Vélez La Carolina se utilizaba como campo de entrenamiento para el grupo paramilitar. Eso ya nos da una idea de la gravedad de las acusaciones. Y si hablamos del proceso judicial en sí, ¿quiénes eran los actores principales? Bueno, por un lado teníamos a la Fiscalía que junto con la Procuraduría y la representación de las víctimas buscaba una condena. Su argumento se basaba en las pruebas presentadas, incluyendo el testimonio de Meneses y otros testigos, así como en las evidencias que relacionaban a Uribe Vélez con el grupo paramilitar. Es decir, la acusación tenía un frente unido. ¿Y qué hay de la defensa? La defensa ejercida por los mismos abogados que representaron a Álvaro Uribe Vélez se opuso firmemente a la condena. Argumentaron que las pruebas eran insuficientes, que los testimonios eran poco fiables y que todo se trataba de una persecución política. Lo curioso es que el único que estuvo de acuerdo con la defensa fue el juez Jaime Herrera Niño. O sea que la decisión del juez de absolver a Santiago Uribe Vélez no fue unánime ni mucho menos. Precisamente, y esto ha generado mucha controversia porque solo la defensa y el juez opusieron a la condena. Entiendo entonces qué podemos decir sobre las acusaciones específicas contra Santiago Uribe Vélez. ¿Cuáles eran los cargos principales? Se le acusaba de dos cosas, principalmente, primero, de estar involucrado en el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de autobús, y segundo, de permitir que su finca, La Carolina, se usara como campo de entrenamiento para los 12 apóstoles. Y esas acusaciones, sumadas a la figura de Álvaro Uribe Vélez y al contexto político de Colombia, han hecho que este caso tenga una gran repercusión mediática. Sin duda, las reacciones al veredicto no se han hecho esperar. ¿Y qué dicen esas reacciones? ¿Hay algún patrón o tendencia en las opiniones? Bueno, hay una clara división en la opinión pública. Por un lado tenemos a periodistas e investigadores como Sergio Mesa, autor del libro El Apóstol Santiago, que se muestra bastante crítico con la absolución. Mesa ha investigado este caso a fondo y en su libro expone una serie de irregularidades que ponen en duda la imparcialidad del proceso. Es decir, que voces autorizadas que cuestionan la validez del veredicto. Exacto. Y no solo Mesa, diversos periodistas y medios de comunicación han expresado su preocupación por la posibilidad de que haya habido influencia política en la decisión del juez. ¿Y qué pasa con la gente de a pie? ¿Qué dicen las redes sociales? Las redes sociales son un hervidero de opiniones. Hay quienes celebran la absolución considerándola un triunfo de la justicia. Otros, en cambio, la critican con vehemencia viéndola como una muestra más de la impunidad que reina en Colombia. Es comprensible que un caso como este genere tanta polémica. Hay mucho en juego: la reputación de una familia poderosa, la confianza en el sistema judicial, la lucha contra la impunidad. Totalmente. Y no olvidemos que todo esto ocurre a la sombra de las elecciones de 2026. Claro, la sombra de Álvaro Uribe Vélez es alargada. ¿Crees que esta absolución podría tener algún impacto en su posible participación en la política? Es difícil decirlo con certeza, pero sin duda este caso añade una capa más de complejidad al escenario político. La absolución de su hermano podría fortalecer su posición de cara a las elecciones, pero también podría avivar las críticas de sus detractores. Es un escenario fascinante, la verdad. Y para añadirle más intriga, la Fiscalía y la representación de las víctimas ya han anunciado que apelarán la sentencia. Efectivamente, el caso podría llegar a tribunales superiores, incluso a la Corte Suprema de Justicia. Así que aún queda mucho por ver en este caso, ¿verdad? Sin duda es un caso que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la justicia en Colombia y sobre cómo el poder y la influencia pueden afectar al sistema judicial. Una reflexión necesaria sin duda. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este caso hasta ahora? Lo que más me llama la atención es el contraste entre la contundencia de las acusaciones, la solidez del frente acusador
Y la decisión final del juez es una paradoja que genera muchas preguntas. Y esas preguntas son las que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Una paradoja que, como dices, genera muchas preguntas que nos llevan al corazón del sistema judicial colombiano y a las preocupaciones sobre su imparcialidad, especialmente cuando se trata de individuos con un gran poder e influencia. Exacto. Y hablando de poder e influencia, no podemos dejar de lado la figura de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia y hermano del acusado. ¿Cómo crees que este caso ha afectado su imagen pública? Bueno, Álvaro Uribe Vélez es una figura muy polarizante en la política colombiana. Tiene seguidores acérrimos que lo consideran un héroe nacional por su lucha contra la guerrilla, pero también tiene detractores que lo acusan de tener vínculos con el paramilitarismo y de autoritarismo. Es decir, que este caso ha caído en un terreno ya de por sí muy dividido. Precisamente. Y la absolución de su hermano ha intensificado esa polarización para sus seguidores. Es una prueba más de su inocencia y de que está siendo víctima de una persecución política para sus detractores. En cambio, es una muestra de la impunidad que rodea a la élite política. Y tú, desde tu punto de vista como experto, ¿qué opinas de esa posible influencia política en el caso? Es difícil pronunciarse categóricamente. Lo que sí podemos decir es que el hecho de que el juez que absolvió a Santiago Uribe Vélez sea el mismo que lleva casos relacionados con Álvaro Uribe Vélez genera como mínimo suspicacias. Entiendo. Y volviendo al tema de la justicia, ¿qué implicaciones crees que tiene este caso para el sistema judicial colombiano? Bueno, este caso ha reabierto el debate sobre la independencia del Poder Judicial en Colombia. Muchos colombianos tienen la percepción de que la justicia no es igual para todos, que los ricos y poderosos tienen más posibilidades de salir impunes. Una percepción que no es exclusiva de Colombia, por desgracia. Pero, ¿crees que este caso puede servir como catalizador para un cambio real en el sistema? Es difícil ser optimista. Colombia arrastra un largo historial de corrupción e impunidad. Y cambiar eso no es tarea fácil, pero al menos este caso ha puesto el foco en el problema y ha generado un debate público que es fundamental. Es un pequeño paso, pero al menos es un paso. Y hablando de pasos, ¿cuáles son los siguientes en este caso? La Fiscalía ya ha anunciado que va a apelar la sentencia, ¿verdad? Correcto, la apelación de la Fiscalía será revisada por un tribunal superior y es posible que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. O sea que este culebrón judicial todavía tiene para rato. Sí, probablemente pasarán varios años antes de que se llegue a una resolución definitiva. Y mientras tanto, la sociedad colombiana seguirá debatiendo sobre la culpabilidad o la inocencia de Santiago Uribe Vélez, sobre la influencia del poder en la justicia y sobre el futuro del país. Exacto, ese caso, más allá de sus aspectos legales, es un reflejo de las tensiones y los desafíos que enfrenta Colombia como sociedad. Es un espejo que nos hace mirar hacia adentro como sociedad. Y mientras esperamos el desenlace de este proceso judicial, me parece interesante explorar las reacciones que ha generado el veredicto más allá del debate político. ¿Qué nos dicen estas reacciones sobre la sociedad colombiana actual? Bueno, la diversidad de opiniones que hemos visto tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales refleja la complejidad de la sociedad colombiana. Hay una profunda división no solo en torno a la figura de Álvaro Uribe Vélez, sino también en cuanto a la percepción de la justicia y la lucha contra la impunidad. Exacto, por un lado están aquellos que creen que Santiago Uribe Vélez es inocente y que ha sido víctima de una persecución política, argumentan que las pruebas en su contra eran débiles y que el juez actuó con imparcialidad. Ajá. Y por otro lado están aquellos que consideran que la absolución es una muestra más de la impunidad que impera en Colombia, donde los poderosos parecen estar por encima de la ley. Para ellos, la decisión del juez es cuestionable y genera serias dudas sobre la independencia del sistema judicial. Es una dicotomía que se repite en muchos otros casos de corrupción y violencia en Colombia. La polarización social es evidente y este caso no ha hecho más que profundizarla. Sin duda, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se puede construir una sociedad más justa y equitativa en un contexto tan polarizado? Esa es la pregunta del millón, y no creo que tenga una respuesta fácil. Efectivamente requiere un esfuerzo colectivo, un diálogo honesto y una voluntad real de superar las divisiones. Implica fortalecer las instituciones, garantizar la independencia de la justicia y promover una cultura de respeto a la ley. Un camino largo y complejo sin duda, y mientras seguimos ese camino, este caso nos deja con una serie de interrogantes. ¿Qué pasará con Santiago Uribe en las siguientes etapas del proceso judicial? ¿Logrará la Fiscalía revertir la absolución? ¿Tendrá este caso algún impacto real en la lucha contra la impunidad en Colombia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que este caso ha dejado una huella profunda en la sociedad colombiana
y que seguirá siendo objeto de debate durante mucho tiempo. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Santiago Uribe Vélez, un caso que más allá de sus aspectos legales nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la justicia, el poder y la sociedad colombiana. Esperamos que esta inmersión les haya proporcionado las herramientas para comprender mejor este caso y para formar su propia opinión. Recuerden que la información es poder y que el debate informado es fundamental para construir una sociedad más justa.